tardes. Bienvenidos una vez más a su programa Bajo el Microscopio con el doctor José Ledesma. En el día de hoy nos acompaña una colega amiga y asidua de este programa, que también es su programa, la doctora Carmen Sara Mota, quien es infectóloga pediatra. Y Carmen nos acompaña hoy porque tenemos un tema sumamente interesante que nos han pedido nuestros televidentes, Carmen, en nuestra página de correo electrónico, que es bajoelmicroscopio.aster@gmail.com, y es sobre la mononucleosis infecciosa. Muchas personas escuchan este nombre y nos han escrito madres preocupadas porque parece que han estado leyendo y informándose de que quizás ahora en el momento de reinicio del colegio, pues estas infecciones pues pueden ocurrir con mayor frecuencia. Pero también, según nuestros datos y nuestros conocimientos, esto no solamente afecta a adultos, jóvenes, adolescentes, esto también afecta a niños, y por eso Carmen hoy está aquí para apoyarnos y ver junto con todos ustedes cómo es la mononucleosis infecciosa. ¿Qué es la mononucleosis infecciosa? Bienvenida, Carmen, una vez más a tu programa Bajo el Microscopio. Buenas tardes y gracias una vez más. Sí, mira, como tú mencionas, es una enfermedad bastante frecuente en los infantes, y particularmente a mí me llama la atención porque a veces nos llegan niños con adenopatías, es decir, con los ganglios aumentados de tamaño, que es una de las principales manifestaciones de la mononucleosis, como más adelante vamos a detallar. Y uno le manda a hacer una serie de estudios, de análisis, de anticuerpos, buscando posibles causas de esas adenopatías, y encuentra con cierta frecuencia el virus causante de la mononucleosis, que no está de más mencionar que es una enfermedad viral. O quizás el virus más frecuente, porque tenemos que recordar que la mononucleosis infecciosa como tal es el nombre de un síndrome clínico cuyo agente etiológico, o sea, el agente que más frecuentemente la causa, es el virus Epstein-Barr, pero que también se han relacionado otros virus a este. Interesante, José, también, que es un herpes virus. Usualmente la mayoría de las personas creen, yo lo creía también antes de estudiar medicina, que el herpes solamente era el que causaba las vesículas, las llamadas bolitas de agua, que le salen a veces a uno cuando tiene mucho estrés, cuando tiene fiebre alta o simplemente porque sí. Pero hay diferentes virus herpes, y el Epstein-Barr, digamos que es un primo hermano de ese herpes virus 1 y 2 que provocan las lesiones vesiculares, que son las más conocidas. Sí, sí. Para nuestros estudiantes se informen, nosotros cuando vamos estudiando en la carrera de medicina vamos viendo diferentes nombres. La mayoría de las personas conocen como mononucleosis infecciosa, pero también es reconocida como la enfermedad de Pfeiffer, que cabe destacar que fue el médico que en el año 1920 comenzó a describirla, y solamente en el 1948 fue que ya se conoció como un síndrome, o sea, se asociaron varios signos y síntomas que estaban unidos con esta enfermedad. También se le conoce mucho como la enfermedad del beso, que ya vamos a explicar por qué se le conoce como la enfermedad del beso. Y también se le conoce como fiebre de adenopatías, que es una fiebre porque son síntomas que se ven dentro de este proceso, y también la persona dice que es una fiebre de adenopatías. Entonces, hay muchos nombres, pero el nombre correcto para uno mencionarla es mononucleosis infecciosa. Así es. Carmen, una pregunta, comenzando a hablar por los niños, porque conocemos bien que esta enfermedad, como tú bien dijiste, pertenece a la familia de los herpes, este virus, el virus de Epstein-Barr, y tenemos ya vasto conocimiento de que en la juventud, en los jóvenes, sobre todo aquellos jóvenes que comienzan a tener novias o novios, que comienzan con el beso, porque una de las vías de transmisión de esta enfermedad es la saliva. Así es. Pero a veces decimos, bueno, se transmite quizás, por eso se llama la enfermedad del beso y se produce. Pero ¿por qué en infantes, cuando los infantes no necesariamente pues van a tener este contacto? Bueno, la enfermedad se conoció anteriormente, o es mayormente conocida como enfermedad del beso, pero se sabe que el virus puede permanecer en la saliva de los pacientes que han padecido la enfermedad por mucho tiempo. Incluso, como tú sabes, que la mayoría de las enfermedades virales usualmente son autolimitadas, y usualmente cuando tú vienes a ver un caso clínico de una enfermedad, hay 90 personas que posiblemente están en contacto que no tuvieron manifestaciones, y esto pasa con el virus Epstein-Barr, que produce la mononucleosis. Se habla en la literatura de que aproximadamente del 50 al 90% de una población determinada podría ya tener, o sea, dos adultos, hasta un 90% de las personas ya tienen anticuerpos para el virus, es decir, que en algún momento estuvieron en contacto con el virus y no necesariamente presentaron la enfermedad. Otra forma que tiene el humano de adquirir es a través,
si es de la saliva, también compartiendo utensilios. Por ejemplo, en los países desarrollados, en muchas escuelas y en muchos lugares públicos hay bebederos públicos. Tú has viajado y has visto que en muchas ciudades aparecen en parques bebederos públicos. Entonces, las personas se pegan del bebedero y a través de esa vía se pueden contagiar. De hecho, en una epidemia que hubo en Estados Unidos hace unos años se detectó que el foco de contagio había sido un bebedero en una escuela. Pero, por ejemplo, nosotros, ¿cómo nos infectaríamos? Aquí la gente es muy amigable y sufre mucho de comprar, por ejemplo, yo recuerdo en el colegio, compraban, cuando se usaban mucho los refrescos de botella todavía, porque ahora están las botellas plásticas y usualmente se compran 20, 12 onzas y se comparte en vasos. Pero muchas veces yo recuerdo que con una botella bebían hasta 5 personas. Y la gente sufre mucho de eso, principalmente en ambientes de confianza, de que de un mismo vaso, con el café, traen un vasito de café, pero entonces le traen un vasito de café al doctor Ledesma, pero no sabían que la doctora Mota estaba aquí. Ay, toma y déjame, del mismo vasito. Entonces así los niños se contagian. Incluso también la literatura pediátrica habla de que hay 2 picos máximos de incidencia del virus en los infantes, en los niños. El primero antes de los 5 años y luego en la adolescencia, que ya sería por la vía que tú mencionas, cómo se transmite en las personas adultas y adultos jóvenes. Sí, pero así que bien que tú tocas ese tema, porque se conoce como enfermedad del beso, pero también se ha visto que eso ocurre mucho en los colegios, que es que comparten en los colegios y en el ambiente. Hacen una fiesta de juventud y ustedes van a ver que se toman un trago, van a los bares, se toman un trago, ay, déjame probarlo, está bueno, sí, tómalo. No, y te voy a comentar esta anécdota que escuché de un estudiante de medicina, que ella cuando dice, bueno, yo salgo y que los 2 primeros tragos sí muy bien, es su vasito, pero ya después del tercer trago, el trago se comparte, entonces tú no sabes de quién bebe. Y eso le pasa a todo el que es fiestero, en algún momento le pasa eso. Entonces, compartir. Hay personas a veces que dicen que si uno no quiere tomar de su vaso o algo así, te catalogan de, ay, eres picky. Muy, privas en delicado. Pero realmente no debe ser. No se debe compartir, en la medida de lo posible, no compartir cucharas, no compartir vasos. No es por nada, porque no se trata de una enfermedad tampoco que sea, ni siquiera es tan contagiosa, no se piensa que es tan contagiosa, pero si hay un contacto directo, pues lógicamente. Su importancia radica porque el virus Epstein-Barr está relacionado con malignidades como el linfoma Burkitt, como el carcinoma nasofaringeo, también linfoma no-Hodgkin. Pero siempre uno le menciona a las madres que eso ocurre en pacientes inmunosuprimidos. O sea, en un paciente normal, con su sistema inmune sano, usualmente el virus se aclara de una manera satisfactoria sin ninguna consecuencia. Y el espectro clínico es muy amplio. Tú tienes un síndrome que puede ser, como tú mencionas, con las adenopatías, incluso una amigdalitis que se puede confundir con una faringitis estreptocócica. Muchos pacientes reciben antibióticos por una faringitis estreptocócica y realmente es una mononucleosis. Y muchas veces, por ejemplo, yo tuve un casito diagnosticado porque era una faringitis que se había manejado con antibióticos y no mejoraba. Y a veces la prueba que se hace de rutina, la rápida, muchas veces el monotest sale negativo, pero cuando uno hace otras pruebas, pues lo puede confirmar. Sí, qué bien que tocamos ese tema, porque muchos de nuestros televidentes nos preguntarían, y parte de las preguntas que recibimos en el correo, era que si podríamos tratar de explicar los síntomas, porque sabemos que los síntomas se pueden ir asociando, y a veces es muy difícil uno poder quizás llegar a un diagnóstico preciso, y como tú bien mencionaste ahora, se ha llegado a tratar hasta como si fuera una amigdalitis, sin ser una amigdalitis. Yo de mi parte te diría que los médicos tenemos, sobre todo el que no está muy familiarizado con el área de infecciosa, tenemos a generalizar y a globalizar mucho. Entonces, a veces llega un paciente a una clínica y puede ser, la mononucleosis se puede manifestar como si fuera una simple gripe, como tú bien dices, a las manifestaciones propias que son adenopatías, fiebre, malestar general,
Pero algo que yo siempre detecto que es muy característico es el cansancio que las personas presentan. Las personas presentan, sobre todo los jóvenes, presentan ese cansancio y esa apatía a hacer cosas. Jóvenes que de por sí tienden a ser activos, la cefalea, y las madres a veces me llaman, me dicen, doctor, yo le traigo a mi hijo o quiero que usted me diga, porque es que este joven, de ser una persona activa, de querer ir a su colegio, ahora quiere pasarse el tiempo durmiendo, está sumamente cansado y no puede quizás tener los ganglios inflamados, porque no hay que verlo todo dentro del paquete. Mira, la sintomatología puede ser tan característica, que podría incluso confundirse hasta con una enfermedad hematológica. Es decir, tú tienes un paciente que tiene adenopatías, que puede tener también hígado y vaso aumentado de tamaño, o sea, visceromegalia, con fiebre, que usualmente no es una fiebre muy alta, es como una febrícula. Y ese malestar general, esa apatía, la palabra bonita que usamos nosotros es astenia. Pero yo le digo a la mamá, mira, asténico, que no tiene ganas de nada. No le diga nada porque él no le va a querer, él no le va a hacer caso, él, como decimos coloquialmente, nada, todo le hiede, nada le huele. Eso es así. Y puede confundirse con una enfermedad hematológica, porque también en el hemograma, ese paciente que tú lo ves, se ve mal, que tiene ganglios aumentados de tamaño, que tiene órganos abdominales aumentados de tamaño y que luce enfermito, le mandas a hacer un hemograma y te encuentras con glóbulos blancos aumentados, con linfocitos aumentados, que usualmente los linfocitos son indicativos de enfermedad viral, pero que si tú tienes un paciente con hígado y vaso aumentado de tamaño y usualmente también te reporta linfocitos atípicos, usted puede pensar lo peor. Y esa sintomatología puede durarle varias semanas al paciente. Incluso hay niños que después de que ha pasado la fiebre, sí se quedan como un poquito como letárgicos, como lentos, como apáticos por unas cuantas semanas. Y también se ha descrito que, por ejemplo, cuando hay cefalea, dolor de cabeza muy intenso, eso puede ser inclusive manifestaciones de que el virus afectó el sistema nervioso central. Una complicación que se puede ver en la fase aguda, pero que no es tan frecuente, es que incluso el vaso crezca tanto que pueda tener el riesgo de romperse. Pero son complicaciones muy raras. Sí. Pues Carmen, vamos a ir un momentito a una pausa y cuando regresemos vamos a puntualizar bien sobre esta sintomatología para ayudar a nuestros colegas que quizás ven estos casos, pero no llegan a diagnosticarlo de manera correcta y sobre todo hablar del tratamiento, qué hacer cuando ya esto está diagnosticado. Pues volvemos en breve en su programa Bajo el Microscopio.